Bueno, la reciente situación que estamos atravesando todos los nicaragüenses en estos momentos, en esta actualidad, desde que todo estalló este pasado 18 de abril. Todas estas semanas han transcurrido y nos han tenido a todos en mucha zozobra, en mucha incertidumbre. Y uno de los puntos a tocar en cuanto a este tema es la posición de un cristiano ante todos estos eventos sociales y políticos registrados, como decía recientemente, en nuestro país. ¿Cuál debe ser la posición de un creyente ante estos acontecimientos? Y quién mejor que nos acompañe un pastor para poder explicarnos y darnos esa posición que, más allá de su opinión personal o intereses relacionados, vayan acorde y fundamentados en la palabra del Señor. Nos acompaña Marco Parrales, pastor de la Iglesia Bautista La Gracia. Realizó sus estudios bíblicos en Argentina por varios años y en la actualidad está sacando una maestría en línea, dándole continuidad a todos estos estudios bíblicos. Bienvenidos a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Aminta. Gracias por el privilegio de invitarme. Bueno, creo yo que este es un tema bien importante. Ha habido bastante controversia, digamos, con el asunto de qué posición juega en medio de la crisis de nuestro país un cristiano. Así que para abordar este tema, yo creo que lo primero, necesito yo responder y enfocar bien el tema, enfocar la situación, porque aquí viene un dilema que mucho salta ahora, ¿verdad?, en medio de lo que está sucediendo, y es la relación entre el cristiano y la política, el cristiano y lo social, las situaciones sociales. Entonces yo tal vez lo que quiero es citar, para empezar, un texto en Mateo capítulo 22, cuando el Señor, vienen a él personas, en este momento estamos hablando de religiosos, para hacerle una pregunta respecto a los tributos, respecto a los impuestos. Respecto a los impuestos, claro. Ajá. Y el Señor va a pedirles una moneda en ese momento, y cuando toma la moneda, Él les va a preguntar de quién es la inscripción. Era de César, ¿verdad?, quien era el emperador en aquel momento. Por cierto, un tiempo interesante para la época de Jesús. Y Él va a decir: dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y que en ese momento, yo quiero que por favor vayamos enfocándonos. Exacto. En ese momento era algo injusto, o sea, los romanos oprimiendo a los judíos. Sin embargo, Jesús da esa respuesta, que no creo que haya sido justo. Pero ¿por qué respondió de esa manera quizás Jesús? Exactamente. O sea, si nosotros lo vemos desde un aspecto social, había muchas injusticias. Jesús estaba en una época donde hay esclavitud, en una época donde básicamente el gobierno está centralizado en una sola persona. Era un imperio, ¿verdad?, lo que tenemos. Pero vamos a observar que interesantemente Jesús no hizo nada respecto a una revolución, a ponerse en contra. Él no se enfocó en los aspectos sociales. ¿A dónde es que yo quiero llegar, verdad?, para introducir esto. Jesús realmente se enfocó en lo interior. Jesús, cuando nosotros lo vemos en su ministerio, ¿verdad?, Él se está enfocando no en un cambio social, sino más bien en un cambio espiritual. Lo que quiero decir, podríamos hablar bastante en ese aspecto, pero obviamente queremos enfocarnos en la crisis del país. Pero yo lo que quiero decir de esto es que como cristianos lo primero que tenemos que entender, y digo esto para el pueblo cristiano que nos está escuchando, lo digo como pastor, lo primero que tenemos que entender es que nuestra prioridad bíblica es trabajar para extender el reino de Dios. Es trabajar para extender el reino de Dios. Nosotros no estamos llamados a buscar cambios políticos o sociales. Y digo esto con cuidado, porque esto no significa que no nos importe la sociedad, eso quisiera, o que no nos importe, claro, lo que está pasando en el país. Eso quisiera enfatizar, porque de esta época a la época actual muchas cosas han pasado, muchas cosas han evolucionado, y ahora el ser humano tiene libertades, tiene derechos. Entonces, ¿de qué manera un cristiano puede participar en el ámbito político sin atropellar su vida espiritual? Claro. Entonces, respondiendo a la pregunta específicamente, yo creo que hay algo que resume todo y tiene dos aspectos. El cristiano está llamado a ser un pacificador. O sea, hablando a la luz de la Escritura, nosotros tenemos un llamado. La Escritura declara en Romanos capítulo 10, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, las buenas nuevas. Hablando del Evangelio, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en el cristianismo, nosotros estamos pensando y estamos hablando
de un mensaje que anunciamos que creemos que transforma vidas. Y si creemos que transforma vidas, obviamente también eso trae cambios sociales. Estamos llamados a ser pacificadores en ese sentido. Buscamos y proclamamos un mensaje de paz entre Dios y los hombres, ¿verdad? A ver si me siguen ahí. Entonces, cuando hablamos de una crisis como la que estamos viviendo en nuestro país, es un contexto difícil. De igual manera, la posición que debemos de ocupar es un llamado pacificador, que yo diría que tiene dos lados. Tiene un lado pasivo, pero tiene un lado activo también. A ver, ¿cómo sería esto? En primer lugar, cuando digo tiene un lado pasivo, tiene que ver con la plena confianza que los cristianos tenemos en un Dios que es justo, que es soberano. Hay algo que yo creo que a veces en medio del pueblo de Dios como que se nos va, y es el hecho de que los cristianos tenemos un Dios que está por encima de gobiernos, por encima de naciones, y en ese sentido nosotros podemos tener descanso y consuelo de que Dios está en control de todas las cosas, aún en medio de las circunstancias difíciles y adversas que nosotros estamos atravesando. Dios sigue estando al control. La Escritura dice que del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. O sea que aunque en nuestro alrededor las cosas estén difíciles, incluso pueden haber conflictos de toda índole, nosotros podamos tener interiormente una paz verdadera y no una paz fingida. Por supuesto, siempre y cuando esa paz se encuentra en la persona de Dios. Cuando esa no paz en las se encuentra promesas externas, por no ejemplo. en todo lo superficial, ¿verdad? No tanto enfocándonos en el ambiente. Obviamente sabemos que hay muchos problemas, hay personas ahorita sufriendo y nosotros también nos dolemos con estas personas, claro que sí. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el hecho de que Dios es soberano, que aún nuestros gobernantes están en sus manos. La Escritura también declara que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina, dice. Eso significa que Dios tiene el poder y la autoridad de poner y quitar reyes, de poner y quitar gobernantes. Si él quiere hacerlo, lo va a hacer, y si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. ¿Cómo ha sido en la historia? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se reflejan múltiples gobernadores puestos y quitados también por Dios. ¿Qué podemos aprender un poco de eso y adecuarlo a la situación actual? Es bastante interesante. Como dije, si nosotros vemos en un sentido, aún en la época de Jesús, estos gobernantes estaban puestos y aún siendo injustos en muchas cosas, pero estaban puestos bajo la autoridad de Dios. Si recordamos un poco, está un momento Jesús frente a Pilato y Jesús no responde nada. Y Pilato le va a decir algo así como, ¿acaso no te das cuenta que en mis manos está el darte muerte o darte vida, dejarte libre? Eso es antes de ir a la cruz. Y Jesús le va a responder de una manera interesante diciéndole, ninguna autoridad te da sino la del cielo. Wow. O sea que aún Pilato, aún Jesús le está diciendo a Pilato que él está ahí porque Dios le ha dado la autoridad de estar, y Dios se la puede quitar también. Lo vemos en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está cautivo, encontramos a un rey de Babilonia, Nabucodonosor, un rey pagano, por cierto, pero en una porción del texto dice, mi siervo Nabucodonosor. Sin embargo, Dios lo está usando para traer en ese sentido justicia, castigo, ¿verdad? Este rey Nabucodonosor, para los que han leído la historia de Daniel, del Foso de los Leones, sí, con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, este rey fue doblegado a tal punto de reconocer en humildad que Dios le había dado lo que le había dado. Dios lo humilló, así es, Dios lo humilló al punto de que prácticamente entró en una locura temporal, y después Dios lo humilló de esta manera, ¿verdad? Dios lo humilló de esta manera. Pastor, hay mucha inconformidad y hay mucha molestia de la gente en cuanto a lo siguiente. Hay muchos líderes cristianos bastante reconocidos en nuestro país, y ojo, esto no es nada personal, es lo que está pasando, es lo que estamos recibiendo a través de nuestros números, la inconformidad que tiene la gente. Y estos líderes bastante reconocidos en nuestro país, se les ha codeado con el gobierno, se les ha visto en ciertas reuniones, en esos vínculos políticos,
Y sin embargo, y mueven multitudinarias masas, Claro. sin embargo, en estos acontecimientos la gente esperaba una representación. Decía, ¿dónde están esos grandes líderes de mega iglesia? ¿Dónde están estos mega pastores pronunciándose, diciendo que sea, ay, en estos momentos tan difíciles, ¿qué podemos hablar al respecto? Ok. Bueno, tenemos una llamada antes para que sigamos con esta pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Caballero, por favor, su Buenos consulta. Días. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Bien. La situación que está pasando el país es una situación bastante difícil. Sí. Y como miembro de la Iglesia de Cristo que somos, nuestro deber es orar por el país. Orar por el país para que todo se resuelva. Todo se resuelva y tener la fe en el Señor. En vez de la situación que pasa, no sabemos lo que Dios quiere para este pueblo. Entonces puede ser que Dios quiera que estemos pasando esta situación, y si Él va a querer quitar al gobernante, Él lo va a hacer. Pero nuestro deber como iglesia que somos es orar y estar en fe y estar siempre en oración, porque eso es que lo manda el Señor a cada uno de nosotros, que estemos orando. No lo manda a meternos en política. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Me llamó mucho la atención lo que él decía, porque todos queremos paz. O sea, yo estoy casada, tengo mis hijos, ustedes ahí en casa también tienen su familia, tenemos grandes proyectos de vida y nadie quiere una guerra, nadie quiere algo peor. Pero él decía algo, que es que no podemos manipular a Dios con nuestras oraciones y pensar que cuando le estamos orando paz, 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 y si Dios no quiere o si lo quiere realmente, ¿cómo podemos nosotros reaccionar? Esta pregunta y bueno, parte de lo que le decía. Claro, lo que decía hace unos minutos, como cristianos la posición que ocupamos es una posición pacificadora, y respecto a lo que decía la persona de la llamada y lo que comentaba Jaminta, yo dije, hay un lado pasivo que tiene que ver con la confianza en un Dios soberano y justo, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros realmente no podemos manipular la voluntad de Dios, sino más bien como cristianos reconocer y aceptar cual sea la voluntad de Dios. Sin embargo, el hecho de ser llamados a ser pacificadores no significa necesariamente que tenemos que guardar un silencio absoluto ante lo que está pasando, porque hay una realidad social donde obviamente también como iglesia del Señor jugamos un papel activo. En este sentido, voy a decirlo en una frase, también estamos llamados a hacer conciencia de la nación, a hacer una conciencia de la nación, primeramente con una vida ejemplar como cristianos, como ciudadanos ejemplares, también a través de la predicación de la palabra de Dios. Esto es una oportunidad para los cristianos para poder proclamar a Cristo y poder consolar a las personas que están sufriendo, que tienen personas que han fallecido, de poder consolarlos con el Evangelio. Pero también tenemos que pronunciarnos llamando a encontrar una solución pacífica, llamando al gobierno, ¿verdad? Y hago una invitación al gobierno como cristiano a poder dar una respuesta confiable, creíble a la población en general. Creo como cristiano y como alguien que representa a la iglesia que debemos de ser conciencia de la nación al pedir que se hagan investigaciones justas, acompañadas, por supuesto, de los organismos internacionales que corresponde que vengan y puedan hacer esas investigaciones de una manera limpia, de una manera justa, y no promover, por supuesto, ningún espíritu vengativo, ningún espíritu de protesta, sino más bien llamando a una solución pacífica, a una solución a través del diálogo. Bueno, hay muchísima gente que está queriendo entrar para hacer su llamadita y nos están escribiendo, pero pastor, el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por darnos ese punto de vista que, repetimos, no pertenece ni obedece a su opinión personal ni la de nosotros, sino lo que dice la palabra del Señor y cómo pues todos los creyentes podemos involucrarnos de una manera cívica en todos estos acontecimientos sociales y políticos. Felicito a muchos humildes pastores que quizás están en el anonimato, pero que han hecho esta labor de predicación, que han hecho esta labor de llevar víveres a los estudiantes de la UPOLI, por ejemplo, cuando lo necesitaron.